En 18 meses, actual Corte Suprema de Justicia repartió más de una veintena de cartas de libertad por la amnistía política en casos emblemáticos. Durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, la Corte Suprema de Justicia ha emitido más de 20 cartas de libertad a prominentes figuras políticas acusadas de delitos graves, entre ellos lavado de activos, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, prevaricato judicial, fraude contra la administración pública, asesinatos, corrupción y crimen organizado. Las primeras liberaciones fueron respaldadas por la amnistía política, beneficiando a individuos como Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción, Marcelo Chimirri, procesado por abuso de autoridad y fraude, Edgardo Casaña, señalado por abuso de autoridad, Racel Tomé, acusado de abuso de autoridad, Rafael Barahona, vinculado a la malversación de caudales públicos, Enrique Ayala, acusado de incendio agravado, y José Antonio Mesa, señalado por terrorismo. Una vez nombrado el nuevo Pleno de Magistrados, las cartas de libertad para emblemáticos funcionarios públicos se repartieron con sobreseimientos definitivos y provisionales, a través de la identificación de fallas en la investigación pública que no lograron sustentar los delitos por los cuales están siendo acusados. Juan Ramón Mata Gualdurraga, acusado por lavado de activos. Roberto Pineda Rodríguez, acusado por abuso de autoridad contra la administración pública, quien se desempeñó como ministro de INSEP. Mauricio Rivera, por tráfico de influencias, actual diputado de Libre. Mario Pérez, por amenazas, actual diputado nacionalista. Edgardo Enrique Rivera Argueta, por prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos. Porfirio Lobo Sosa, Johnny Handal, Roberto Zúñiga, por fraude y violación a los deberes de los funcionarios e involucrados en el caso Pandora 2. Al capitán Luis Alberto Guillén Suazo, por asesinato, tortura y privación injusta de la libertad. Además, se le dio sobreseimiento provisional a David Elías Campbell por la asociación ilícita para delinquir, extraditado y supuesto miembro de la MS-13. Jueza Keila Yolani Fugón Ávila, por prevaricato judicial. Al empresario Gabriel Arash, por urbanización ilegal. A Miguel Navarro, por asesinato y exdiputado de Libre. Aarón Flores, por el asesinato contra estudiante del Instituto Jesús Millaselva. Y Rodolfo Padilla Suncel, a quien se le dio carta de libertad por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En ese sentido, la ex jueza Carla Romero alerta que los requerimientos fiscales no están siendo presentados con el fundamento adecuado, lo que podría dar lugar a un uso indebido de estos para fines de persecución, menosprecio o beneficiar a determinadas personas según sus vínculos con los gobiernos. No es posible que se pierda la objetividad en el sentido de que no se lleven a cargo o se presenten con suficiente fundamento los requerimientos fiscales y sean utilizados solo para hacer un tipo de persecución o, por el contrario, para menospreciar la imagen de algunas personas o, a la inversa, para poder beneficiar a algunas personas que se supone son afines con las ideas del gobierno de turno. Diversos sectores de la sociedad civil como ASJ han comenzado a cuestionar lo que está ocurriendo en el sistema judicial del país, señalando que muchas de las investigaciones iniciales no son lo suficientemente exhaustivas o sólidas. Esto ha permitido que los abogados defensores identifiquen debilidades en los casos, logrando sobreseimientos para sus clientes, provocando un debilitamiento en la institucionalidad. Así lo expresa Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia en ASJ. En los últimos años, la justicia hondureña ha registrado un preocupante aumento en la cantidad de sobreseimientos definitivos y provisionales, ¿verdad? Así como sentencias absolutorias en casos de corrupción y en aquellos delitos cometidos por altos funcionarios públicos. Este fenómeno pone en duda la efectividad de las investigaciones y obviamente también pone en duda el proceso judicial en el país. Pero aquí surgen ciertas preguntas que nos permiten analizar el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué está pasando con la investigación? ¿Verdad? En muchos de estos casos las investigaciones iniciales no son suficientemente exhaustivas o sólidas, lo que permite que los abogados defensores identifiquen esas debilidades y logren sobreseimientos o absoluciones como lo hemos visto en los últimos años.
Analistas coinciden que este tipo de repartición de cartas de libertad a través de pactos de impunidad o negligencia investigativa que otorgan sobreseimientos definitivos solamente contribuye al debilitamiento judicial y al incremento de la impunidad en el país.